Estamos en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Y le voy a dar lectura, verso 8 y 9, aunque ya hemos hablado anteriormente sobre el versículo 8, pero quiero darle lectura desde este versículo, del 8 al 9. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, ustedes han escuchado sobre lo que se conoce la Reforma Protestante del siglo XVI. Este fue un movimiento que se originó por un monje católico llamado Martín Lutero, de la orden de los agustinos, una orden religiosa dentro del catolicismo. Ustedes saben por qué Europa de aquel entonces comenzó con un movimiento así, especialmente en Alemania. ¿Cuál fue el motivo por el cual Martín Lutero inició con ese movimiento de la Reforma que conocemos, la Reforma Protestante? Los que han estudiado historia saben por qué se originó, y los que no, pues hay que dejarles de tarea para que estudien también acerca de este movimiento del siglo XVI. Bueno, principalmente este movimiento inició porque Martín Lutero quiso reformar la Iglesia católica romana. Él observó los grandes abusos del catolicismo, del papado de aquel entonces, por lo cual emprendió una fuerte lucha contra el papado a fin de denunciar las falsas enseñanzas que ellos pues enseñaban con respecto a la salvación por obras. Antes de esto, Martín Lutero pasó mucho tiempo en los monasterios. ¿Ustedes saben qué es un monasterio? Pues es el lugar donde van algunos monjes y allí pues viven. Algunos monasterios son conventos, algunos se van acá a las cuevas por el cerro y ahí viven una vida de ermitaño, con la finalidad de estar ellos santificándose, supuestamente apartándose del mundo, de las personas, para hacerse más santas o aceptas delante de Dios. Martín Lutero pasó mucho tiempo en un monasterio así. Además, este hombre probó de todo para encontrar la paz con Dios. Él estaba en esa búsqueda de encontrar esa paz con Dios. Y él se fue a monasterios y empezó con ciertas prácticas, por ejemplo, dormir en pisos duros y muchos ayunos, hasta subir de rodillas las escaleras de Roma en oración para alcanzar el favor de Dios en su vida. Cuando ustedes ven la película de Martín Lutero, pues allí sale una escena donde él va de rodillas subiendo las escaleras y va haciendo rezos, oraciones para encontrar la paz con Dios. Ahora, también no solamente hacía rezos de esta manera, sino que también ayunaba demasiado. Era un hombre de ayuno también. De aquí muchos no saben ni siquiera lo que es el ayuno. Ahora,
Este hombre estuvo practicando ciertas disciplinas, incluso las confesiones. Dice su biografía que se tardaba horas todos los días para estarse confesando con su sacerdote confesor. Imagínense tomar 3 o 4 horas diarias para estar confesando sus pecados diario. Pues es mucho. Digo, pues ¿qué tanto pecado podía tener un monje que vivía en un monasterio? Estaba confesando sus pecados continuamente, todos los días. Y nos deja a nosotros pues una lección, porque pues algunos ni siquiera se confiesan delante de Dios cuando cae la noche, o se confiesan y se les olvida lo que hicieron durante la semana o durante el día. Ahora, no solamente él estaba practicando estas ciertas disciplinas, sino que también él participaba en las misas, en las buenas obras. Todo esto que este hombre estaba buscando se mostró infructuoso. ¿Por qué? Porque no encontró la paz para con Dios. Este monje no llegó la paz. Lo que estaba buscando era tener una relación de paz y armonía con Dios. Quizás muchos de los que están aquí, o algunos, pues eso es lo que andan buscando. ¿Cómo tener una relación de paz y armonía con Dios? ¿Por qué? Porque se dan cuenta, o nos hemos dado cuenta, que para ser aceptos delante del Señor es necesario tener paz con Él. Al igual como se sentía este hombre. Pero para Martín Lutero el sentir de la justicia de Dios lo persiguió a todas partes. Él se sentía, ¿cómo le puedo decir?, oprimido por lo que era la justicia de Dios, persiguiéndolo a donde quiera que iba. Este hombre odiaba la palabra justicia, la odiaba, lo cual él creía que era un mandato divino para condenarle siempre, que Dios estaba siempre condenando su vida. Por eso él no podía aceptar o querer esta palabra de la justicia. Pero un día este monje, Agustino, empezó a leer el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17, donde dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y después al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Él lee esta sección de las Escrituras y por primera vez en su vida empieza a comprender de una manera más profunda estos versículos. Le impactaron tanto a este hombre lo que el apóstol Pablo escribió en esta carta a los romanos. De tal manera que él empezó a ¿cómo se usa la palabra? Sistematizar la doctrina bíblica de la justificación por la fe, que inició en ese entonces. Y después vinieron otras doctrinas de otros reformadores que empezaron también a encontrar en la Escritura, empezaron a juntar como un rompecabezas, y ya ustedes saben de cuáles me refiero también, como sola gracia, sola Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Pero Martín Lutero empezó él a enseñar acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Hoy en esta tarde quiero hablarles precisamente acerca de la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, y vamos a estar en este versículo 9 de Filipenses 3,
donde el apóstol Pablo escribe precisamente acerca de la justicia de Dios. Quiero recordar que el contexto del capítulo 3 es el apóstol Pablo escribió para refutar a los falsos maestros. En el versículo 2 les dice: guárdense de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Y en el versículo 18 dice: porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es el contexto por lo cual el apóstol Pablo escribe estas palabras. Todo aquel que quiere llegar a ser acepto ante Dios por medio de las obras de la ley, lo único que va a lograr es convertirse en un enemigo de la cruz de Cristo. Eso es todo. Si tú has pensado que a través de tus buenas obras, a través de tu propia justicia, Dios te va a aceptar, quiero decirte una mala noticia, porque lo que estás logrando es convertirte en ese enemigo de la cruz de Cristo, porque todo eso es lo opuesto a lo que Jesús hizo en la cruz. Es lo opuesto. Por eso te conviertes o nos convertimos en enemigos de la cruz de Cristo. Ahora bien, hermanos, para que el hombre pueda estar bien delante de Dios, tener una correcta relación en paz y armoniosa con Él, ¿qué necesita el hombre? ¿Qué necesita el hombre para estar en favor delante de Dios? El hombre necesita una justicia perfecta. Una justicia perfecta, vivir de una manera tan recta que nunca en la vida te equivoques, que seas perfecto, que no puedas ni siquiera pronunciar nunca por tus labios una palabra maldicha. Necesitas una rectitud perfecta, o sea, sin error alguno, en otras palabras. Pero hay un problema. El hombre no puede producir su propia justicia o producir justicia perfecta. Ese gran problema que el hombre enfrenta, no puede producirla. No se puede producir. Y Pablo, en estos versículos, en el versículo 8, especialmente dice que una de las ganancias de Cristo, pues sabemos que es conocerle a Él, como ya lo enseñé anteriormente, pero también ganar a Cristo significa lograr tener una relación en paz y armoniosa con Dios a través de la fe en Jesucristo el Señor. Eso es ganar a Cristo, de lo que el apóstol Pablo escribe en el versículo 8. Si te fijas bien en el versículo 9, dice: y ser hallado en Él. Busqué otras versiones de la Biblia que me dieran un mejor sentido de las palabras de Pablo, y algunas traducen: y ser encontrado unido a Cristo. Varias versiones de las Escrituras traducen ser encontrado unido a Cristo. ¿Qué significa, hermanos, estar unido a Cristo? ¿Qué significará? Porque hemos hablado muchas veces acerca de nuestra unión que tenemos en Cristo Jesús. Ahorita nuestro hermano nos hablaba algo de eso que tenemos en Jesús. ¿Qué significará eso? Bueno, ser unido, ser encontrado en Cristo, unido a Él, básicamente es estar en una nueva posición o condición delante de Dios. Estar en una nueva posición o condición delante de Dios. Antes, ¿en qué condición se encontraba
Pablo ante Dios. ¿Cómo describe la Biblia, o él mismo a través de sus cartas describe esa condición que tenía antes de conocer a Cristo? Bueno, él se encontraba en una condición como un pecador, hijo de Adán. Él escribe en la 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, las siguientes palabras: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, ¿qué dice? El último, el primero. Él se dio cuenta que su condición anterior, antes de llegar a Cristo, él incluso llegó a describirse como el peor o el primero de los pecadores, el apóstol Pablo. Tal vez esto era porque él había perseguido a la iglesia del Señor y por eso lo llevó a escribir de esta manera, pero él se describe como un pecador ante Dios. Además, el apóstol Pablo describe también la condición tanto de él como los hombres, o la posición que se encuentra el hombre en general, en Romanos capítulo 3, versículo 9. Aquí vemos cuál es la condición del hombre sin Cristo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Y el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces él se encontraba en una condición de injusticia ante Dios. Y todos los hombres estamos, antes de venir a Cristo, en esa condición de injustos, no rectos. También en Efesios 2, versículo 1, el mismo apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta, él nos habla de esa condición. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estaba muerto Él. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. No teníamos vida para con Dios, el movimiento no existía antes de venir a Cristo. Y en el versículo 3 de este mismo capítulo de Efesios 2, el apóstol Pablo escribe que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, designados para el juicio de Dios sobre nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, él se encontraba designado para el juicio de Dios, para muerte eterna. Esa es la condición. Ahora, el estar en Cristo, ser encontrado o hallado en Él, que le da a Él una nueva posición o condición delante de Dios, es todo lo contrario a lo que éramos antes. Por ejemplo, en Cristo Dios ya no ve al apóstol Pablo más como un pecador. Ya no nos ve así el Señor, como pecadores. Ya. Y yo quiero que entendamos esto, hermanos, porque muchas veces
Todavía hay algunos que sentimos el sentimiento de culpa sobre nuestras vidas. Seguimos cargando con la culpabilidad de lo que hicimos en el pasado y no nos hemos podido liberar de esa culpa, sino que nos sigue por todos lados. Quiero decirle, hermano, hermana, que ahora en el Señor Él ya no nos ve más como pecadores destinados para la ira y el juicio, sino más bien nos ve como hijos suyos. Amén. Pablo ya es visto como un hombre justo ante Dios también, en su condición en Cristo, un hombre justo ante Dios. Ahora el apóstol Pablo, cuando dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él se da cuenta que ahora tenemos nosotros vida espiritual con Dios. Ahora tenemos vida espiritual que el mundo no tiene. La mayoría de los hombres no tiene vida espiritual. Usted ve caminando a muchos hombres por la calle, pero son muertos vivientes. Sin embargo, nosotros tenemos esa vida para con Dios. Y le doy gracias a Dios por los que se bautizaron, porque han entendido que ahora tienen vida para con Dios. En vez de recibir ahora muerte y juicio de parte de Dios, ahora recibimos vida y gloria de parte del Señor. Ahora lo recibimos así. En Cristo ahora se encuentra una nueva relación con Dios, gozando de todo el favor que el Señor Jesús goza delante de Dios. Ahora nos encontramos así. Por eso quiero que me entienda, hermano, que es a través de Cristo que nosotros podemos llegar a tener una relación de paz y armonía con el Señor. Y si volvemos a Filipenses, el apóstol Pablo escribe cuál es la forma incorrecta de querer encontrarse en esa condición de favor delante de Dios. Él dice, no teniendo mi propia justicia, a través de la autojusticia. Justicia, hermanos, es una palabra que aparece en 2 ocasiones en este versículo. Pero ¿qué significará justicia? Es difícil a veces darle la definición correcta a esta palabra. Pero, hermanos, básicamente aquí la palabra justicia significa la correcta relación con Dios y los demás. La correcta relación con Dios y los demás. Como le decía, el gran problema de la vida es cómo llegar a tener una relación en paz y armoniosa con Dios. Ese es el problema. La Biblia dice que el hombre no tiene esa relación de paz y armonía con Él de una manera automática, hermanos. No la tiene así. ¿Por qué? Porque Isaías 52, versículo 59, versículo 2. Fíjese, no existe automáticamente una relación correcta con Dios por una razón.
Isaías 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. ¿Qué hay en vez de una relación con Dios? Hay división. ¿Y qué es lo que trae la división? Las iniquidades, el pecado. Hace ocultar el rostro de Dios para no escucharnos también. Ese es el problema, hermanos. Pero el hombre, desde el principio, ha buscado o ha procurado tener su propio manto de justicia, de tener esta relación correcta con Dios, pero la busca de una manera equivocada. Desde el principio de la creación, en Génesis 3, ustedes saben la historia, la caída del primer hombre, la primera mujer en pecado. Ustedes lo saben muy bien. ¿Qué pasó cuando ellos comieron el fruto prohibido? En Génesis 3, versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué los hizo conocer que estaban desnudos? El pecado, ¿verdad? En su vida. Les trajo vergüenza a ellos. Y cuando se dan cuenta de esto, de que ya no tienen una relación correcta con Dios, empezaron ellos a esconderse, se escondieron de la presencia del Señor. Y después dice el versículo 7, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué se pusieron ellos estas hojas de higuera? ¿Por qué cosieron? Miraron una hoja grande, no sé, de una higuera enorme, y se empezaron a cubrir. Ellos querían cubrir su propia vergüenza, su pecado, a través de este material. Lo quisieron hacer así. Pero hermanos, ¿les funcionó esta forma de cubrirse ante Dios? No les funcionó. Ellos usaron un ropaje de propia justicia, que son las hojas de higuera. Pablo quería alcanzar la relación con Dios a través de la propia justicia que es en la ley. Pero lo único que consiguió Pablo es estar también cosiendo hojas de higuera para él. Un elemento que iba a perecer y que Dios no iba a aprobar. Las hojas de higuera representan las obras buenas que el hombre quiere hacer para alcanzar el favor de Dios y tener esa relación correcta con Él. Eso es lo que representa. Si tú estás buscando tener una relación con Dios por medio de las obras de la ley, te estás cubriendo con hojas de higuera. Eso lo estás haciendo. Pero ¿qué hace el Señor? En el versículo 21 de Génesis 3, 21. Y Jehová, Dios, hizo al hombre. ¿Qué hizo, hermano? Al hombre y a la mujer túnicas de pieles. ¿Y qué dice? Y los vistió. Es una figura de lo que iba a ser la justicia de Dios siglos más adelante, para cubrir al hombre de la justicia verdadera, para meterlo en esa relación correcta con Él, de paz y armonía. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Ni siquiera les dijo, hermano Pedro, vayan y maten algún animal y usen sus pieles para que se cubran. Ellos no lo hicieron. Dios mismo hizo eso, porque es una imagen preciosa
de la justificación, de la justicia de Dios para nuestras vidas. Ahora, hermanos, Pablo dice en Filipenses, en la carta que estamos, y no tener mi propia justicia, no ser unido a Cristo a través de esto, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La verdadera unión en Cristo es a través de la justicia que viene de Dios. Y ya sabe que a lo que nos referimos es a tener una posición correcta ante Dios, de paz y armonía, una relación así. Y esto es a través de la justicia de Cristo. Pablo descubrió que la correcta relación con Dios, la posición que lo favorece delante del Señor, no era a través de la ley, de las buenas obras, sino a través de lo que Dios hizo, la justicia del Señor, no a través de las obras. Ahora, nosotros encontramos que la justicia o rectitud perfecta que Dios demanda, encontramos que esto es posible solamente a través de Cristo Jesús, de la fe en Jesús. Ahora, ¿qué es tener fe? Porque aquí el apóstol Pablo dice, sino la que es por la fe en Cristo. Pero ¿qué es tener fe en Cristo? ¿Alguien me puede decir qué significa tener fe en Cristo? Bueno, la fe en Cristo es la confianza total en el mérito y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La confianza total en el mérito y la justicia de Dios en Cristo. Y esta confianza en este mérito es más que suficiente para absolvernos Dios de nuestros pecados que han hecho división entre Dios y nosotros. Es confiar completamente en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la definición que dan algunas confesiones de fe del siglo XVI, del siglo XVII, de lo que es tener fe en Jesús. Hablamos ahorita de la Santa Cena. ¿Y por qué celebramos la Santa Cena? Porque Cristo murió, porque Jesús entregó su cuerpo en lugar nuestro, porque el Señor derramó su sangre en tu lugar y en mi lugar. Entonces, cuando tú miras a la cruz de Cristo y dices, yo tengo la confianza total en lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, esa confianza, esa fe en Jesucristo te hace a ti acepto para tener la relación correcta con Dios. ¿Por qué? Porque Dios demanda perfecta justicia, hermanos, para estar en relación con los hombres. Pero lo dije, los hombres no pueden producir la justicia perfecta o la rectitud. No se puede. El único que mantuvo una justicia, una rectitud perfecta con Dios, solamente un ser humano a través de toda la historia que tenemos como humanidad,
solamente uno de los millones y millones de seres humanos que hay y que ha habido a través de toda la historia, solamente uno, Cristo, fue el que cumplió perfectamente las demandas justas de Dios. Solamente Jesús. Ahora bien, esa justicia, esa rectitud que Cristo cumplió, es imputada o transferida a ti, a mí, a través de la fe. Dios transfiere esa justicia de Cristo a tu vida y a mi vida también. Porque dice la Escritura en Romanos 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién es ese hombre? Adán. Él también nos transfirió su pecado, hermanos, a toda su posteridad, a todas las generaciones siguientes. Nosotros estuvimos, como quien dice, pecando con Adán en el principio de la creación. Se imputó el pecado, se transfirió ese pecado a nuestra cuenta. Y por eso somos pecadores, tanto por naturaleza como también por práctica. Así también por la obediencia de uno, quien es Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué vamos a ser constituidos justos? Por la obediencia perfecta de Cristo. No porque nosotros seamos demasiado obedientes para conseguir esta rectitud, es por Jesucristo, hermanos. Él imputa su justicia, la transfiere a tu cuenta y a mi cuenta. En 1 Corintios 1:30 el apóstol Pablo escribiendo: mas por él, hablando de Cristo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios, por él estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y aparece la palabra justificación, que quiere decir justicia transferida o imputada por Dios a nosotros. Por Jesús. Y hay un pasaje que todos tenemos que aprender de memoria. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Quién se lo sabe de memoria? 2 Corintios 5, 21. Dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. Voy a pensar un poquito en esto, me voy a tener un poquito en este versículo. Dice la Escritura que al que no conoció pecado, Cristo no conoció pecado, hermanos. En Hebreos 4, versículo 15, dice que Él fue tentado a nuestra semejanza, pero sin pecado en su vida. Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, era inmaculado, protegido desde el vientre de María. Pero aunque no conoció el pecado, Cristo, Dios le imputó o le transfirió el pecado de los creyentes. Cualquier pecado que tú hayas cometido, si robaste,
si mentiste, si odiaste, adulteraste, fornicaste, cualquier pecado de cualquier clase, o que tú digas, el pecado que yo cometí es el pecado peor que se puede conocer, cualquier pecado que tú hayas cometido, ¿qué hizo el Señor? Lo transfirió, lo imputó a la persona de Cristo Jesús. Porque en Isaías 53, versículo 4 y 6, dice el profeta: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Quiero hacer un paréntesis, hermanos. He escuchado que algunos están enfermos o les han diagnosticado alguna enfermedad. El Señor puede curar. El Señor puede sanar cualquier enfermedad, si es su voluntad. El Evangelio de Marcos, estoy haciendo un paréntesis, hermanos, ahorita prosigo, nos habla de la actividad que Cristo tuvo en su ministerio, pero lo presenta un Cristo dinámico, muy activo en la obra. Y allí descubrimos, en esta narración que hace Marcos, que Jesús tiene poder sobre los demonios. Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús tiene poder sobre la naturaleza y Jesús tiene poder sobre la enfermedad. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras enfermedades también, hermanos. Por mucho tiempo he estado batallando. ¿Qué no puedo yo ver un milagro actualmente con un hermano? Claro que yo puedo ver un milagro, pero no así como los presentan en la televisión con ciertos hombres, no de esa forma, sino a la forma como Dios quiere y quiere emplear y quiere sanar a esa persona, a ese hombre, a esa mujer. Solamente para que recuerdes que Cristo tiene poder sobre la enfermedad. Tiene poder. No solamente su poder para sanar y para curar fue cosa del pasado, sino que todavía es cosa del presente. Si no fuera así, no me digan que ore por ustedes, si no lo creen. Y si creen que Dios les puede sanar, pidan oración a sus hermanos, porque Dios puede sanar y puede curar todavía. Ahora, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, fíjese, más Jehová cargó en Él, o sea, imputó, transfirió el pecado ¿de quién? De todos nosotros. La verdad, quiero decirles, qué libertad se siente cuando nos damos cuenta que Dios ya no me pide cuentas de mi pecado en el pasado, por más vil que parezca. ¿Por qué? Porque cargó en Él el pecado de todos nosotros, dice la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24,
es un pasaje paralelo, una referencia cruzada. Dice el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Y parece que aquí el apóstol Pedro se refiere al pecado. Entonces, ¿por qué algunos están escuchando a personas que todavía lo siguen condenando en sus vidas? Te siguen condenando y te dicen que tú sigues siendo la misma persona, te excluyen y te ven como un pecador vil, y no te juntes con nosotros porque nosotros somos los santos y los justos delante de Dios, y te hacen a un lado. Tienes que creer esta palabra que el Señor dice aquí en las Escrituras. De hoy en adelante me propongo no conocer a nadie en la carne, dice el apóstol Pablo en Corintios. No importa quién haya sido la persona, sus pecados han sido perdonados en la cruz de Cristo. No importa. Si la gente te dice, ¿y tú quién eras? Qué bueno que me dices y yo quién era. Porque eso tú demostrando, estás confirmando que antes yo era así y ahora soy una nueva persona en Cristo, y estás viendo el poder y la gloria de Dios obrando en mi vida. Es a través de la fe en Cristo que podemos tener esa relación correcta, en paz y armoniosa con Dios. Hermanos, nosotros somos hechos justicia de Dios por medio de Jesucristo. Cuando Cristo fue crucificado, Cristo no se convirtió en un pecador, sino más bien fue tratado como si fuera un pecador porque tomó tu lugar. Nosotros no somos justos porque tengamos una relación impecable con Dios, sino cuando Dios ve al creyente que ha creído verdaderamente en Jesús, que está viendo en Él, está viendo la justicia de Cristo en ese hermano, en ese creyente, en ese cristiano, lo está viendo allí. Así es como Dios nos ve ahora a nosotros, porque se nos ha imputado esa justicia. Ahora, Pablo entendió que la ley, que la justicia propia, las ceremonias, los ritos, los sacrificios jamás podrían haberle dado una relación de paz y armonía con Dios. Solamente esa relación la pudo obtener por medio de la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios por fe. Si tú no eres cristiano, en esta tarde Dios puede declararte también justo y puede perdonar tus pecados, no importa cuáles sean. Pero para esto tú necesitas una confianza total en el mérito, en el sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la única forma que podemos ser aceptados
o favorecidos ante Dios. Solamente Cristo. Nadie más que Cristo. Voy a pedirte que inclines tu cabeza, vamos a orar.